Temos as infecções micóticas. ¿Qué son las infecciones micóticas profundas? De falo en portugués. Nosotros vimos en la clase pasada que las superficiales, ¿se ve, se escucha todo bien? Sí, no sé qué fue lo que sonó ahí. Bueno, ok. Las micosis superficiales están en la superficie cutánea y eh, la, los hongos superficiales tienen filia por la queratina. ¿Sí? Normalmente cuando vemos al microscopio los esporos micóticos en la piel, vemos que están en el espesor del estrato córneo, en la queratina, ¿sí? Normalmente, o sea, nunca, ellos no tienen la capacidad de invadir la epidermis. Sin embargo, las infecciones micóticas profundas son aquellas que sí invaden la epidermis, ¿ok? Entonces van a llegar hasta la dermis o incluso hasta la hipodermis y la circulación sistémica. Ah, no sé por qué sale clarito ahí, pero bueno, se consigue leer igual. Las infecciones micóticas profundas se dividen otra vez en sistémicas e subcutâneas. Por isso que eu não gosto de passar para PDF, porque perde o formato. Mas bom, dá para entender igual. Infecciones micóticas profundas, entonces, que pasaron más allá del estrato córneo. Cuando llegan solamente a la epidermis y a la dermis, se llaman subcutáneas. Y cuando consiguen sobrepasar todas las barreras y llegar hasta la circulación sistémica, hasta la sangre, ahí se llaman micosis sistémicas, ¿ok? Esa es la diferencia entre las dos profundas. Entonces, entre las subcutáneas tenemos la porotricosis, la cromomicosis y los micetomas. Y entre las sistémicas, o sea, las que llegan a la sangre y hacen una infección generalizada, tenemos la paracoccidioidomicosis, la histoplasmosis y la coccidioidomicosis. Vamos a hablar de cada una de ellas, eso hace que la clase sea un poquito larga, ¿sí? Empezamos por las sistémicas. No me gusta que sale muy claro. ¿Ustedes ven también así las letras todas claritas? ¿Sí? Yo no sé qué pasa. Voy a tratar de alzar el PowerPoint en vez del PDF. Porque bueno, y mientras carga vamos a seguir con este. Sí, apenas se ve. Mientras carga nomás voy a seguir con este. Bueno, el paracoccidioidomicosis es causado por un hongo que se llama paracoccidioidomicosis brasiliensis. O sea, la especie brasiliensis es la más frecuente en nuestro medio, tanto en Brasil como en Paraguay. Alzar el PowerPoint para aquí. Bueno, en fin. La vía de infección más frecuente es la vía inhalatoria. Vamos a ver que muchas micosis profundas, principalmente las subcutáneas, tienen como principal vía de infección la inoculación, ¿sí? A través de la piel. Sin embargo, la paracoccidioidomicosis tiene como principal vía de infección la vía inhalatoria, o sea, la inhalación de esporos. Distribución geográfica es una micosis que abarca toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. La edad más frecuente es de 20 a 40 años y el sexo masculino se ve afectado 9 veces más que el femenino. Ahí ya cargó el PowerPoint, voy a ver si consigo cambiar. Ah, no cargo todavía. Minutinho. Peraí que eu saí da página para ver se ele tinha carregado e agora eu não posso voltar até que carregue. Bueno, listo. Vamos a ver si hay qué tal. Eh, este y este. No, se ve igual así.
Gente, desculpem aqui a... Ai, ai, ai. Sale igual. Pero bueno, se ve igual, ¿verdad? A grande. Dejen ahí bien grandecito y vamos a tratar de seguir así. Sinceramente no sé por qué sale así. Cuando yo abro acá mi computadora sale bien. La próxima, no sé. Bueno, avanzando entonces. Clasificación clínica. Bueno, ¿alguien tiene algún problema que avancemos así? Pues van a poder ver bien la diapositiva cuando les alce. Falem agora o cálice para sempre. Vários usuários. Doutora, Oi? tu teria como me enviar a apresentação no PDF, no PowerPoint, no WhatsApp, que eu já comparto com a turma, daí eles podem abrir? Ah, boa ideia. Vamos fazer isso. Onde é que a aula de hoje é cumprida? Classe C3. Pronto, enviado. Bueno, vamos a seguir. Voy a tratar de seguir sin parar ahora para poder terminar a tiempo. Vamos a cerrar el WhatsApp. Sí, así apenas llegue el mensaje completo voy a cerrar. Bueno, estamos hablando de la paracoccidioidomicosis, que es causada por un hongo que se llama Paracoccidioides brasiliensis, que ingresa a través ingresa al cuerpo humano a través de la vía inhalatoria, o sea, respiramos esos esporos micóticos. Una vez que el hongo entra a nuestro cuerpo, ¿cuáles son las reacciones posibles del cuerpo? Tenemos acá 4 formas posibles, que son las formas clínicas de la infección por paracoccidioides. La primera forma es la que se llama paracoccidioides infección, que básicamente es la forma asintomática. Así como todo agente patógeno, hay algunas personas que no tienen síntomas. Entonces, la primera forma sería la forma de portador asintomático. Gracias, Caetano. La segunda forma sería la paracoccidioides enfermedad, o sea, cuando ya produce síntomas. Esta enfermedad puede ser de 2 formas. La forma aguda o subaguda, que es más propia de la etapa juvenil, ¿sí? Del adolescente y del adulto joven. Y la forma crónica, que es más frecuente en el adulto mayor por encima de los 40 años o alrededor de los 40 años. Esta forma crónica puede ser unifocal o multifocal. O sea, unifocal cuando afecta un órgano aislado, como por ejemplo los pulmones, porque por ahí entró, y multifocal cuando a través de los pulmones se disemina por vía hematógena a varios hongos, a varios órganos y ya afecta más de un órgano, ya se llama multifocal. Ambas formas pueden ser leves, moderadas o graves. Después está la paracoccidiomicosis asociada a inmunosupresión, donde ya es un cuadro muy florido, que es una forma diseminada severa. Y la cuarta forma clínica sería la paracoccidiomicosis residual, que ya son las cicatrices, las secuelas que deja esta enfermedad. La infección es, como ya les dije, el paciente asintomático sería portador asintomático y solamente sabemos que está infectado porque tiene un test cutáneo positivo. Esto es más frecuente de las áreas endémicas, como algunas zonas de Brasil. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que está infectado? Por una reacción intradérmica que se hace y que genera una reacción cutánea, como la reacción de lepromina, ¿sí? Pero esto básicamente no se usa. En nuestras zonas no hay mucho estado de portador asintomático. Llegamos a la segunda forma clínica, que es la paracoccidiomicosis enfermedad.
La forma aguda o juvenil es poco frecuente, abarca solo un 5 hasta 14% en algunas series de los casos de paracoccidio. Evoluciona en semanas a pocos meses, ¿sí? Por más de que sea aguda, su nombre sea aguda, lleva semanas hasta meses la subaguda. El sexo es igual, la afectación hombre-mujer. Vimos allá en el primero que la paracoxia en general afecta más al hombre, pero acá esta forma aguda es igual para hombres y mujeres. El paciente cursa con gran afectación del estado general y con compromiso del sistema macrofágico fagocitario. ¿Qué es el sistema macrofágico fagocitario? ¿Se recuerdan? Hígado, vaso, principalmente vaso y ganglios linfáticos, ¿sí? Las adenomegalias están presentes en un 96% porque los ganglios también forman parte de este sistema macrofágico fagocitario. La paracoccidiomicosis es enfermedad aguda, entonces tiene otra vez su afectación puede ser intestinal, puede ser osteoarticular, puede ser central, ¿verdad? Del sistema nervioso central, puede afectar a las glándulas adrenales en un 50% de los casos. O sea, esto es frecuente y ahí da un síndrome de Addison, que es el síndrome de insuficiencia suprarrenal. Puede tener afectación testicular o pulmonar, que es menos frecuente. O sea, la paracoccidio aguda no es una enfermedad propia de los pulmones, más bien del sistema macrofágico linfocitario, linfofagocitario. Acá podemos ver las manifestaciones de la paracoccidio aguda, se ve en niños, podemos ver acá está marcado el hígado, ¿sí? Y el vaso, hepatoesplenomegalia, se ven ganglios linfáticos que después tienen una ulceración central, como imitan una escrofuloderma, ¿sí? Acá vemos el niñito con los ganglios supraclaviculares y acá vemos los ganglios inguinales, ¿sí? Entonces, un niño con una paracoccidio aguda. Acá tenemos un adulto joven, ahí ve que tiene también la misma característica. Este va a ser un paciente febril con alteración del estado general, con ganglios muy aumentados de tamaño a nivel del cuello y supraclavicular. También pueden haber estas placas verrucosas a nivel del rostro. Digamos la forma más frecuente. Esta es la que ustedes tienen que conocer y la que ustedes van a encontrar probablemente cuando estén en el consultorio allá del interior haciendo su pasantía para el reválida. La forma de paracoccidio crónica es la más frecuente, se presenta en un 85-90% de los casos de paracoxi. Es más frecuente en adultos mayores de 30 años y es más frecuente, este sí, en el sexo masculino. El periodo de incubación lleva semanas a años, puede llevar hasta 10 años, a diferencia de la forma aguda. La clasificación, como ya dijimos, es unifocal cuando afecta a un solo órgano y multifocal cuando afecta a más de un órgano. Que sea multifocal es la forma más frecuente, presenta en un 30-80% de los casos. La paracoccidio crónica afecta a los pulmones en un 90% de los casos. Simula una tuberculosis o se le parece a la tuberculosis. Paciente generalmente con pérdida de peso, va a tener tos, expectoración, disnea, hemóptisis. En la radiografía vamos a tener infiltrado pulmonar bilateral y adenopatías iliares. La segunda forma más frecuente después de la pulmonar es la mucocutánea, con afectación de la mucosa orolaringia en un 69% de los casos, haciendo aparecer la estomatitis moriforme, la boca de tapir, el edentulismo, la disfonía. Eso vamos a ver todito en fotos más adelante, ¿sí? Para que vean lo que es. La piel se afecta en un 54% de los casos de paracoxia y se presenta en forma de nódulos y ulceraciones. Los ganglios linfáticos, si bien son propios de la afectación aguda, también se pueden ver en la paracoxia crónica. Aumentan de volumen y se vuelven indurados, ¿sí? Las glándulas suprarrenales se ven afectadas en 50% de los casos, también como la aguda, y hace con que puede generar una insuficiencia adrenal luego o simplemente una disminución de la reserva adrenal. Algunas bibliografías dicen que la paracoccidio es una de las causas más frecuentes de insuficiencia suprarrenal en Latinoamérica, ¿sí? O sea, es una causa importante. Entonces, paciente que cursa con síntomas de insuficiencia suprarrenal, antes de buscarle un cáncer, tenemos que buscarle una paracoccidiomicosis sistémica. ¿Okay? También puede afectar el sistema nervioso central, meninges, médula, huesos, articulaciones, testículos, epidídimo, próstata, hígado, vasos, tiroides, corazón y también hasta la íntima de las arterias,
y la vejiga. Acá podemos ver la estomatitis moriforme, que le dijimos qué es la estomatitis moriforme, es esta. Tenemos una placa eritematosa de límites netos, bordes irregulares, sobre la cual asientan un montón de puntos rojos y amarillentos, ¿verdad? Los puntos amarillentos son estos, movemos ahí, y los puntos rojos son numerosas equimosis, numerosos puntos de hemorragia, ¿ok? Y edentulismo es el nombre científico para la caída de dientes. Entonces, paciente banguela con zonas de placas con puntos rojos y blancos. Esa es la estomatitis moriforme. Entonces, la paracoxidio, el hongo va a invadir toda esa parte de la piel, de las mucosas también, y va a hacer con que se caigan los dientes y va a generar esta tumefacción y esta infiltración y estas placas. Acá podemos ver más de cerca la estomatitis moriforme, esta placa bien delimitada, sobre la cual asientan puntos blancos y puntos amarillentos. Otra cosa característica que les había comentado es la boca de tapir o trombiforme. El tapir sería este bicho, este animal que tiene la tromba larga, y allá arriba podemos ver cómo la persona, con la infiltración de los labios por este hongo, genera esta alteración morfológica de los labios, haciendo con que estén como extrovertidos los labios, evertidos los labios y tumefactos, aumentados en tamaño. Acá otro ejemplo de la infiltración, principalmente a nivel del labio superior y nariz, que genera esta característica boca de tapir. Sí, exactamente. Más un poquito de lo que es la falta de dientes y la estomatitis moriforme. De ahí la importancia también, chicos, de revisarle la boca a los pacientes. Este paciente puede venir con tos, con catarro, o puede venir con lesiones en la piel, pero el examen de la boca del paciente, de la cavidad oral, muchas veces te puede dar datos muy importantes, como esto que estamos viendo aquí. Otra vez lo que es la estomatitis moriforme, pueden ver que casi no hay dientes y allá en el fondo se ven nuevamente las placas con los puntos. Se compara a una mora, a la fruta mora, por eso que se llama moriforme. Acá podemos ver, como vimos antes, 69% de los casos tienen afectación de mucosa orolaringia, orofaringia. Entonces acá la misma lesión parecida a la estomatitis moriforme, pero en el piso de la cavidad nasal. También puede haber afectación cutánea, 54% de los casos, y generan estas úlceras de bordes sobrelevados, de fondo sucio, hemorrágico, parecido al mal perforante plantar. Esto es una paracoxidomicosis que probablemente haya inoculado, haya entrado por esta vía, ¿sí? La inhalatoria es la más frecuente, pero también son posibles otras vías. Acá tenemos otras formas de paracoxi. Estos se presentan como pápulas con una umbilicación central, una ulceración central, que le da un aspecto de moluscoide, paracoxi moluscoide, porque se parece a un molusco contagioso. Más adelante vamos a ver qué es un molusco contagioso, o sea, en la clase de virosis. Cuando tenemos un huésped inmunosuprimido, como en todas las demás enfermedades, tenemos un cuadro muy florido. Pueden ser pacientes con VIH, en estadio SIDA, pacientes en quimioterapia o con inmunosupresores por otras causas, pacientes alcohólicos, etilistas o diabéticos. El paciente va a estar caquético, consumido, y la manifestación de la afectación de los ganglios es mucho más evidente y llegan a ulcerarse. Entonces, acá vamos a tener un cuadro más parecido a lo que es la forma aguda también. Vamos a tener ahí una forma mixta superpuesta entre la aguda y la crónica en los inmunosuprimidos. Este es un paciente relativamente inmunosuprimido, un paciente alcohólico, ahora sí, enolista, etilista, que tenía una lesión que inició como un grano acá debajo del ojo izquierdo. Decía él, aproximadamente 5 años antes de la consulta. Y él vivía en el interior, allá en su casa, no salía, cada vez se fue aislando más y no quiso buscar ayuda. Entonces esto fue creciendo, creciendo, hasta que tomó toda esta área que vemos aquí, invadía, agarraba, tomaba todo el ojo izquierdo, invadía cavidad nasal, ambas fosas nasales, incluso la boca. Este es un paciente también VIH que tuvo afectación
mucho más extensa bilateral del rostro. Y la última forma dijimos que son las formas residuales. Estos pacientes, después de toda esta inflamación y esta destrucción tisular, van a generar secuelas cicatriciales fibrosas. Pueden generar disnea si es que hay una afectación del tórax por disminución de la expansibilidad torácica, disfonía si hay afectación de la laringe, estenosis traqueal, glotis, microstomía, que es la disminución del orificio bucal, y fístulas. A ver las preguntas. Si puede afectar los ojos, no afecta a los ojos propiamente dicho, pero sí la mucosa ocular, la conjuntiva ocular, ¿sí? No el globo ocular propiamente. La forma como esto sí puede afectar, no. O el globo ocular no invade, solo mucosa. Paciente puede perder la visión. Generalmente no, porque no afecta retina, no afecta córnea, es solamente mucosa, ¿sí? Incluso les voy a mostrar otra vez cómo quedó aquel paciente que vimos primero. Este es el paciente que estaba allá, ¿sí? Este paciente vino, teníamos la sospecha de un cáncer también, ¿verdad? Podría ser un carcinoma espinocelular. Él inició el tratamiento con antimicóticos y esto fue regresando, ¿sí? Pero la destrucción tisular ya no vuelve, parece como una quemadura, ¿sí? Ahí está la retracción de la nariz. Él no tuvo dificultad para cerrar los ojos, ¿sí? No había pérdida. Él tuvo suerte, sí que porque no tuvo pérdida funcional, ¿sí? Él conseguía abrir y cerrar la boca, conseguía respirar bien, no tuvo estenosis del orificio nasal, no tuvo dificultad para cerrar los ojos. Y le mandamos con el oftalmólogo también, pero no había ni una afectación ocular. Bueno, entonces acá adelante y el después de este paciente, si bien parece que está muy feo, él estaba muy feliz con sus resultados, ¿sí? Diagnósticos diferenciales de estas lesiones que vimos. Si hablamos de lesiones mucosas, tenemos que pensar en diagnóstico diferencial con leishmaniasis, con tuberculosis, con sífilis, con neoplasias. Las formas linfático-nodulares, tenemos que pensar en diferenciar de la tuberculosis, de los linfomas Hodgkin, y las lesiones cutáneas, diferenciar de la sífilis, la psoriasis, los linfomas y el síndrome LETC, que es leishmaniasis, esporotricosis, tuberculosis y cromomicosis. Síndrome verrucoso también se le dice a este. El tratamiento de la paracoccidiomicosis es itraconazol o fluconazol o timetropin sulfa. Esos son los de elección. Pero la primera elección es el itraconazol. Itraconazol, que si tenemos una micosis superficial, la dosis es de 100 cada 12 o 200 cada 12. Acá tiene que ser generalmente 400 cada 12, ¿sí? Podemos empezar con 200, si el paciente tolera bien, pasamos a 400 cada 12 hasta que haya mejoría. El fluconazol es una segunda opción, en dosis de 200 o 400 por día. Y el sulfametoxazol trimetropin también se puede utilizar cada 12 horas por 30 días y luego disminuir la mitad de dosis, pero hay mayor índice de recidiva con el sulfametoxazol. Entonces se prefiere el itraconazol, es la primera elección, ¿sí? La anfotericina B se usa en cuadros graves. Generalmente la anfotericina B se usa solamente cuando hay hipotensión por afectación de las adrenales y cuando hay disnea por afectación pulmonar. Cuando el paciente está grave. Si el paciente no está grave, siempre itraconazol va a ser mi primera opción. Y el control se hace de por vida. Esto es lo que es importante, control de por vida. El paciente nunca se va a considerar curado del todo. Consume el tratamiento por aproximadamente 6 a 9 meses hasta que haya mejoría clínica y después recién se hacen los controles cada 6 meses y después anual. Clara levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Fue sin querer, a propósito. ¿Quieren hablar? Bueno, continúo entonces. Histoplasmosis. Ya pasamos, entonces terminamos para coxi. Si no hay consultas, pasamos entonces a lo que es la histoplasmosis. Es provocada por un hongo que se denomina Histoplasma capsulatum, histoplasmosis americana. Es un hongo tranquila. Es un hongo cosmopolita, quiere decir que está presente en todo el mundo. Y causa la infección por inhalación, así como para coxi.
se encuentra en la tierra llega ahí a través de las heces animales y a partir de la tierra se aerosoliza con el viento y ahí nosotros lo inhalamos. Clínicamente, la histoplasmosis puede puede ser asintomática y autolimitada en pacientes inmunocompetentes o en pacientes inmunosuprimidos puede generar una forma pulmonar o una forma diseminada. Esta forma diseminada es la que llega a la piel. O sea, no existen formas cutáneas aisladas de histoplasmosis. Siempre va a ser asociado a una afectación en otro órgano, generalmente pulmón. Estas lesiones cutáneas se ven en forma de pápulas, placas, nódulos y ulceraciones, que vamos a ver fotos más adelante, creo. El diagnóstico se hace por cultivo y por biopsia se confirma la anatomía patológica. ¿Dónde están mis fotos? Espérame que. Esperen. ¿Saben qué pasó? Yo borré fotos el año pasado para poder subir a la clase, porque era muy pesado y no conseguía subir. Y no volví a poner. Y esta es la diapositiva que yo había eliminado las fotos. Pero le pongo las fotos para que puedan mirar cuando voy a alzar. ¿Está bien? Les prometo. Entonces, ¿cómo se va a ver la histoplasmosis en la piel? Pápulas, sabemos que son elevaciones circunscritas menor a 1 centímetro, placas, nódulos que son más profundos y estos nódulos pueden ulcerarse. Los voy a llenar de fotos para que vean para el examen. La histoplasmosis se cultiva y también se ve en la biopsia. Los hongos se observan ahí y eso me confirma el tratamiento. Tratamiento que también se puede hacer con lo mismo que vimos para la paracoxia. Itraconazol de primera opción, fluconazol de segunda opción y anfotericina para los casos graves. Llegamos entonces a las formas subcutáneas. Las formas subcutáneas dijimos que son aquellas que no son capaces de llegar al torrente sanguíneo, pero sí sobrepasan el estrato corneo. La esporotricosis es causada por el Sporotrix ¿sí? La vía de infección son generalmente la inoculación directa. La incidencia es de 7,5 casos por año, la prevalencia de 0,14%, es más frecuente en adultos jóvenes y también es más frecuente en los hombres. En general, estas micosis profundas son todas más frecuentes en hombres porque tienen cierta relación con el trabajo en el campo, ¿sí? Y ahí vemos que el esporo se considera una enfermedad ocupacional, siendo frecuente en personas que manipulan flores y plantas, floristas, jardineros, agricultores, trabajadores forestales y mineros y veterinarios, también por el contacto con animales. Nudos. Las formas clínicas se dividen en formas cutáneas y formas extracutáneas. La esporotricosis cutánea puede ser linfocutánea, afectando a los linfáticos y piel, cutánea fija cuando es una sola lesión cutánea y cutánea diseminada cuando son varias lesiones cutáneas. Las formas extracutáneas pueden afectar hueso, pulmón, ojos o pueden ser también diseminadas cuando afectan a más de un órgano. La esporotricosis cutáneo-linfática es la forma más frecuente. Esta es la forma característica de esporotricosis. Un hongo que ingresa por una zona y luego se disemina formando como un collar o un trayecto que a veces se denomina trayecto en rosario, porque hay ganglios y hay lesiones lineales uniéndolas, ¿sí? El tiempo de evolución es de 2 a 4 semanas, se forma una pápula roja eritematosa, luego se forma un nódulo, estos pueden necrosar y ulcerarse y formar también estos chancros, que son estos nódulos profundos. Se denomina chancro esporotricótico. Todo esto, esta evolución, se denomina chancro esporotricótico, ¿sí? Pápula que va a nódulo, que va a necrosis, que se ulcera. El fondo de esa úlcera siempre granulomatoso, de bordes irregulares, y en los adultos es más frecuente el esporo en miembros superiores, porque las plantas entran en contacto con las manos y los brazos. Sin embargo, en los niños es más frecuente en la cara. Entonces aquí tenemos lo que es la esporotricosis.
sigue un trayecto lineal, ¿sí? El hongo entra por una zona y luego va siguiendo el trayecto de los linfáticos y va haciendo esta lesión en aspecto de rosario. Acá tenemos otro, podemos inferir incluso que el hongo entró por aquí, por este dedo, y se fue esparciendo por el dorso del brazo en forma lineal. Es menos frecuente la forma cutánea fija, pero existe en un 25 hasta 28% de los casos. Es más frecuente en áreas endémicas. En los niños se ve en cara, cuello y tronco y es una lesión única, localizada obviamente, que es crónica y puede tener varias morfologías. Forma pápulo-nodular. Acá tenemos entonces una esporocutánea fija en rostro, una placa eritematosa de límites netos, bordes regulares, circunferencial con una superficie costrosa, una descamación fina. Acá tenemos las formas ulcerosas, ¿sí? Acá tenemos una forma inguinal bilateral, una forma glútea que cursa con ulceración. Otra forma ulcerosa, aquí al curar deja una cicatriz. Y las formas verrucosas. Recuerdan que yo ya les hablé antes del síndrome verrucoso, recién les dije el ETC. Nosotros vemos una placa así verrucosa, le decimos porque es la epidermis está engrosada y podría asemejarse a una verruga si fuera más chico, ¿verdad? Entonces, forma verrucosa, formas con epidermis engrosada pueden ser ese acrónimo que dijimos, LETC, leishmaniasis, esporotricosis, tuberculosis o cromomicosis. Y acá entonces estamos en la esporo, que genera una placa verrucosa. Otras formas verrucosas, acá extendidas a nivel del miembro inferior, que van a curar dejando cicatriz. Formas verrucosas, bastante verrucosas en manos. Y la cutánea diseminada es muy rara y afecta más a inmunosuprimidos. Es polimórfica, o sea, las lesiones pueden tener varias formas. Pueden generar pápulas infiltradas, verrucosas, ulceradas y placas ulcerocostrosas. Esta es una forma de esporo diseminada. Podemos ver que está en ambos miembros superiores, incluso el tronco, numerosos nódulos ulcerados. Las formas extracutáneas son raras y de difícil diagnóstico. Pueden afectar huesos, pulmones, ojos y meninges, y generalmente el diagnóstico se hace por biopsia. Diagnóstico de elección en el caso de la esporotricosis es el cultivo. Muchas veces hablamos en hongos del examen directo, que es Wisfregazo, que es el frotis, que en el frotis ya se ve el germen cuando es hongo, pero en el caso específico del esporo, el examen directo suele ser negativo, por lo tanto el cultivo es de elección. También tiene otra particularidad que no es un cultivo que tarde mucho. Vemos que los cultivos de hongos suelen tardar 40, 45 días, pero la esporo crece en hasta una semana, ¿sí? En 3 a 7 días ya tenemos retorno del cultivo. Entonces, no quedarnos con el directo, esperar el cultivo para definir. La histopatología obviamente también siempre ayuda y ahí lo que se van a ver son los cuerpos asteroides, que son estos elementos circulares eosinófilos con varias espículas que se parecen a estrellas, por eso se llaman cuerpos asteroides. Tenemos las pruebas serológicas para esporotricosis, la principal es la esporotriquina y otros test cutáneos intradérmicos, así como les había mostrado en la primera foto, como la paracoxi. Tratamiento para el esporo de primera elección es el yoduro de potasio, eso hay que saber, ¿sí? Es una medicación específica, barata y muy eficaz. También se pueden usar los derivados imidazólicos, el itraconazol, el fluconazol, pero son de segunda elección. Siempre el yoduro de potasio es la primera. Trimetoprim sulfa también es otra opción de segunda línea. Y la anfotericina B, como todo lo demás, se usa en los casos graves y diseminados. Entonces, ¿cuánto yo voy a usar anfotericina B en un hongo cuando el paciente está mal? Cuando el paciente está inestable, cuando hay afectación grave. Si no, se usa en otros casos. Otros tratamientos se pueden usar termoterapia, que sería la crioterapia, etcétera, o incluso el láser. Llegamos a otra, creo que es la última de nuestras micosis subcutáneas, que es la cromomicosis. Es un hongo que va a afectar piel y tejido celular subcutáneo. La especie que hay en nuestra región es el Fonseca pedrozoide, Fonseca compacta, y los demás que vemos ahí. Pero el más frecuente es el Fonseca pedrozoide, ¿ok? Eso tienen que saber.
Las vías de infección son por inoculación directa. Ya no hay la posibilidad de la inhalación como las demás. Cromomicosis es siempre por inoculación directa. Su distribución geográfica es como cosmopolita, o sea, está en todo el mundo, y el sexo masculino es afectado 20 veces más que el femenino. El rango etario va entre 30 y 60 años. Acá podemos ver ejemplos de lo que es la cromomicosis, como dijimos, inoculación de contacto, entró a través del pie y se disemina formando estas placas verrucosas. Acá tenemos un buen ejemplo de lo que a qué le llamamos verrucoso, ¿sí? Es una hiperproliferación epidérmica que genera este aspecto de como si fuera que su piel estuviera cubierta de verrugas, ¿sí? Entonces, extensa placa verrucosa que abarca desde el dorso, el extremo distal del dorso del pie hasta el tobillo de la pierna izquierda. Puede ser tan alevoso como esto o puede ser tan pequeñito como esto. Un paciente que trabajaba en el campo que inició con esta pequeñísima lesión en la región tenar del dedo, una placa verrucosa de la mano, ¿verdad? También puede, generalmente abarca, como les dije, donde uno contacta, brazos, manos, piernas, otras placas verrucosas, acá hay un centro atrófico. Y el diagnóstico de la cromomicosis se hace a través del examen directo, ahí se ven las hifas y el cultivo y la histopatología como todo lo demás. El diagnóstico diferencial de la cromomicosis es, acá está el acrónimo que les vengo comentando, tenemos dos grupos grandes para diferenciar con la cromo. Las patologías infecciosas me desconcentra cuando veo que están escribiendo, quiero ver ya que van a escribir, voy a cerrar el chat. Pero escriban todo, voy a cerrar y ahí, si hay contagio por contacto de la cromo, sí, la cromo, por contacto con la persona, no. A no ser que tengas una herida, que te cortes y que te vayas a esfregar tu corte por la lesión del otro paciente, ¿verdad? Generalmente se necesita un trauma. La persona suele lastimarse con la planta o con los espinos de las plantas y ahí se inocula el hongo. O si no, tenía ya alguna herida en la mano y ahí entra el hongo. Pero así por tocarle a la persona, no. Pero sí lo que puede pasar es que si tenés una herida y tocas con mucho énfasis su lesión, podría llegar a pasar, pero no se cuenta como una forma de contagio. Bueno, diagnóstico diferencial entre lo infeccioso tenemos el ETC, leishmaniasis, esporotricosis, cromomicosis y tuberculosis. Y algunos le dicen el lecte tumoral porque pueden ver que tienen las mismas 4 patologías, pero le agregamos el carcinoma epidermoide que también puede presentarse con este aspecto verrucoso. Placa verrucosa extensa con centro atrófico, el hongo crece por los bordes, ya les había dicho eso antes, entonces va dejando atrás zona atrófica y aquí va avanzando a través de los bordes con estas placas verrucosas. Extensísima placa verrucosa que abarca todo el hemitorso derecho de un paciente. Siempre el centro va quedando atrófico y así quedó después del tratamiento. Ya vamos a ver cómo se va a tratar. Con itraconazol también. Bueno, caso clínico. Un hombre de 61 años que procede de una ciudad cerca de Asunción, que se llama J. Augusto Saldívar, es agricultor. Consulta por lesión en región tenar de la mano izquierda. ¿Por qué acabó? Sale bien la letra blanca. En el año 2009 consultó por un cuadro de 2 años de evolución de una lesión rojiza en la región tenar de la mano izquierda, sin otros datos y no era portador de patologías de base. Esta es la foto que les había mostrado antes, ¿sí? Pequeñita placa verrucosa en la palma de la mano. Diagnóstico presuntivo en ese momento fue de un síndrome verrucoso, que ustedes ya saben lo que es a esta altura. Se realizó la toma de muestra para micológico y biopsia y se envió para anatomía patológica. Entonces se envió para estudio microbiológico y para estudio anatomopatológico. La micología en el directo nos mostró cocos gram positivos en acúmulos y levaduras. O sea, había bacterias y también hongos. El cultivo aisló una cándida parapsilosis. Y la biopsia sí vino compatible con esporotricosis.
En febrero del 2009, el paciente inició itraconazol 200 miligramos día, tratamiento irregular por falta de recursos económicos. El itraconazol no hay en el ministerio y tiene su costo. Recibió además varios ciclos de crioterapia, que es el tratamiento con congelación local, llegando a se resolvió la lesión por completo en junio del 2012. O sea, 3 años después de sufrimiento y seguimiento, desapareció su lesión. El paciente, acá vimos que fue 2012, 3 años después vuelve al servicio de dermatología del Hospital Nacional con esta lesión. Había iniciado aquí, acá se curó dejando una ligera atrofia y luego avanzó hacia el dorso de la mano formando esta extensísima placa verrucosa. Podemos ver que ya hay una tumefacción importante. El tratamiento volvió a hacerse con itraconazol más terbinafina. O sea, hacen tratamientos combinados ya ahí, ¿sí? El paciente evolucionó favorablemente, la placa fue regresando. Entre el 2016 y 2019, o sea, fueron otros 3 años, el paciente acude de forma bastante irregular, pero no realizó el tratamiento en forma por falta de medios económicos. Siguió el tratamiento, la conducta nuestra siguió siendo antimicóticos, itraconazol y terbinafina, y tratamiento local con crioterapia. A fines del 2019, este era el paciente, tenía zonas de atrofia, zonas de regresión, algunas zonas que sí respondían al tratamiento, pero iban curando dejando esta atrofia epidérmica importante. En el mismo 2019, recuerdo que esto ya empezaba en el 2009, el paciente llevaba ya 10 años con esto. Aquí llegamos entonces que el tratamiento en las formas localizadas puede ser criocirugía, que es el congelamiento local, que es seguro, de bajo costo y tiene excelentes resultados. Puede ser una cirugía por exéresis con márgenes amplios, o sea, ya vieron que el paciente tenía una pequeñita placa y que se trató vía oral y desapareció y luego eso fue avanzando. Por eso si se hubiera quitado con una cirugía esa plaquita pequeña, probablemente le hubiera evitado todo el resto de las lesiones, ¿sí? Entonces, terapias destructivas locales son las preferibles en formas localizadas. Las formas extensas, sí, ya va a ser imposible la exéresis completa, por eso se usa itraconazol y anfotericina B. Yo preguntas sobre el tema. No, yo estaba esperando que escriban todo porque parecía que iban a preguntar algo. Bueno, pasamos a los misetomas. Sí, sería elegible para cirugía en ese estadio inicial. Pasa que no se pensó, era una placa muy pequeña que respondió muy rápido al tratamiento bioral. Entonces no se pensó, pero si vos, o sea, quien le vio en ese momento, el dermatólogo que le vio, le pareció suficiente el tratamiento. Pero si vamos, por eso les mostré este caso, si vamos a la literatura, tanto la esporo como la cromomicosis, se prefiere el tratamiento destructivo local. La mayoría de estas micosis profundas no llegan a considerarse curadas nunca las personas. Es muy difícil eliminar a estos hongos del cuerpo. Entonces, mientras es una lesión resecable, se prefiere eso, la resección total de la lesión. Bueno, estoy avanzando porque ya estamos sobre la hora. Llegamos a los misetomas, que son el último tipo de micosis subcutánea. No, la lesión aumentó porque él no hizo el seguimiento. Él completó en teoría el tratamiento, pero luego él debería ser un paciente que estuviera siendo controlado en el consultorio cada 3 a 6 meses y no se fue más, se fue después de 3 años, ¿sí? Por eso que estos pacientes requieren seguimiento. Las micosis profundas requieren seguimiento a largo plazo. Bueno, misetomas.
El último tipo de micosis subcutáneas. En realidad, les digo, entran en el capítulo de micosis subcutáneas, pero incluyen también bacterias. Vamos a ver de qué se trata. Micetomas es un síndrome anátomo-clínico inflamatorio crónico de piel, tejido celular subcutáneo, hueso y vísceras. La localización más frecuente es la del pie. Micetomas en pie es lo más frecuente. Los pies, ¿qué pasa con los pies clínicamente? Aumenta de volumen, hay deformación, fístulas, exudado seroso o purulento. Los parásitos salen a través de granos, o sea, son nódulos que se ulceran y excretan una secreción con granos. El contagio se hace a través de inoculación traumática exógena, o sea, el hongo es inoculado en la piel a través de una piel rota, traumatizada. Y los micetomas, hay dos tipos de micetomas. Los micetomas causados por hongos, que corresponden realmente a este capítulo, que son los eumicetomas, y los micetomas causados por bacterias, que son los actinomicetomas. Bueno, se los estudia juntos, pero no todos los micetomas son hongos. La distribución es mundial, pero es más frecuente en Asia y en África. Se encuentra siempre en regiones intertropicales con clima subtropical y tropical, como es Brasil y Paraguay. En América están presentes en Brasil, Venezuela y México. El sexo masculino se ve afectado 4 veces más que el femenino y es más frecuente en campesinos, o sea, en trabajadores del campo, frecuentemente en la edad entre 16 y 45 años, donde habitan estos hongos y bacterias en tierra, en restos vegetales, espinas, astillas y clavos. Los agentes causales, permiso un ratito, montaña agua. Chao. Estos son los agentes causales de los micetomas, ¿sí? Son varios, como podemos ver. Y vamos a ver solamente, o sea, vamos a citar los más frecuentes. El cuadro clínico, como ya dijimos, es más frecuente en miembros inferiores. En el pie, tiene relación directa con el punto de inoculación. Es verdad que yo voy a ver también en mi otra diapositiva porque me cuesta leer ahí. El último que está acá, que no se lee, que ustedes tienen que saber, es el Nocardia brasiliensis, sí, es el más frecuente. Está pintado, pero finalmente no se ve. Es lo que dice ahí abajo, ¿ok? Entonces, bueno, cuadro clínico de los micetomas, vamos a tener que es más frecuente en miembros inferiores, en el pie, en relación directa con el punto de inoculación, donde la persona pisó. Hay aumento de volumen, hay deformación, hay fístulas y secreción de granos, formación de costras, cicatrices retráctiles, así como los otros que vimos, fibrosas, hipo o hiperpigmentadas. Es de evolución lenta, implacable y nunca hay regresión espontánea. En algunos casos de esporo de cromo se puede llegar a ver regresión espontánea, pero nunca en los micetomas. Siempre van a avanzar cada vez más. Se extienden a planos profundos, tejido celular subcutáneo, músculos, huesos, y ahí generando una incapacidad funcional por fibrosis de los tejidos blandos, que se llama anquilosis. Los eumicetomas son más circunscriptos que los actinomicetomas y también menos inflamatorios. Entonces, el diagnóstico es clínico y se evidencia por la propia lesión, ¿sí? Tenemos una lesión que secreta granos que pueden ser marrones, negros, a veces tienen una tonación colorida, pero un nódulo ulcerado que secreta granos o gránulos es propio de los micetomas. Un micetoma puede comenzar así, como una pequeña placa eritematosa de superficie verrucosa, y después se extiende abarcando todo un miembro. Como les dijimos, como les dije, es de evolución lenta pero implacable. Este fue el punto de inoculación y luego sin tratamiento o a veces incluso con tratamiento eso va avanzando, ¿sí? Y puede abarcar todo un miembro. Acá podemos ver de qué estábamos hablando. Son numerosos nódulos que se ulceran centralmente y van a secretar granos, ¿ok? Granos o gránulos. ¿Quién quiere hablar?
Y más circunscritos como estos, ¿sí? Estos, por ejemplo, son los eomicetomas, que son circunscriptos, que son mejor delimitados. Hay lesiones que son más difusas. Circunscrito significa que el borde está bien definido y no circunscrito mal circunscrito cuando el borde no está bien definido. Aurelio. Les voy a mostrar uno que es menos circunscripto, que sería el... Estos serían eomicetomas, bien circunscriptos, más micetomas. Y este sería, por ejemplo, un actinomicetoma, que es más difuso, ¿sí? Que no veo bien los bordes de la lesión. Es como una placa más difusa. Diagnóstico diferencial con las actinomicosis, con las coccidioidomicosis, la tuberculosis cualicoactiva, que es la tuberculosis de la piel, los tofos gotosos, la hidrosadenitis y la osteomielitis. El tratamiento de los micetomas es un ACARAS, es un dolor de cabeza. El tratamiento siempre se prefiere que sea quirúrgico, con la extirpación completa, incluso la amputación, para eliminar todo el proceso, porque hay muy poca respuesta a la medicación vía oral o sistémica. Entonces, siempre lo ideal es iniciar el tratamiento, hacer el tratamiento destructivo local o excisional lo antes posible. Se puede utilizar tratamientos combinados, o sea, hacer una terapia, sí, horribles, hacer una terapia con antimicóticos sistémicos como el itraconazol para tratar de reducir un poco más eso y después hacer la destrucción física. Los eomicóticos entonces con itraconazol y los actinomicóticos con trimestoprim sulfa o dapsona, que son antibióticos. Y eso es todo. Perdona un poquito largo, un poquito aburrido, pero esas son las micosis subcutáneas, ¿sí? Entonces, hay una pregunta un ratito y la corrección les va a llegar al correo. Si tienen alguna duda, perdón, hablando ahora de lo que fue la evaluación de proceso, la corrección les va a llegar al correo y si hay alguna duda sobre alguna de las respuestas, si le parece que no está bien, entonces vemos en la próxima clase, ¿sí? Voy a copiar la asistencia y ya se pueden retirar. Guardar nombres de usuarios. Ya está. Bueno, finaliza grabación. Nos vemos. Chau, chau.